Tremenda esta historia, este hombre que fue detenido y condenado a 3 años de cárcel en Córdoba por haber ejercido violencia de género. Estando en prisión se autopercibe mujer y decide cambiar su género. Lo trasladan a un penal de mujeres. Allí viola a 7 mujeres y además, teniendo el sífilis, las contagia. Una cosa tremenda realmente. Tati, contame un poco en detalle. Genera indignación y te voy a agregar un poquito más en esta línea de tiempo. 2016 es que lo condenan por delitos de género. Una vez condenado, se autopercibe mujer y es trasladado de Bauer al pabellón femenino. Mientras recupera la libertad, porque fue condenado a 3 años, este hombre que se transforma de Gabriel Fernández en Gabriela Nair Fernández, recupera la libertad. Y en ese periodo empiezan a aparecer nuevas denuncias, por lo que es nuevamente recluido con prisión preventiva en el año 2024. Aparecen nuevas denuncias, todas vinculadas a violencia de género y abuso, a coartar la libertad en mujeres. 3 denuncias distintas, si no me equivoco, fueron. Y por eso vuelve. Él vuelve en el 2024 y a partir de ahí aparecen las denuncias por abuso dentro del penal. 7 denuncias. ¿Esos abusos sucedieron en qué año? Posteriores a su reclusión nueva, digamos, a partir del 2024. 7 denuncias aparecen. Hay dos presas que también podrían haber sido coautoras de esta situación. Y atención, porque hoy, justamente hablábamos recién, está recluido todavía en el penal femenino, en el pabellón femenino, en una situación de no tener vínculo con el resto de las presas, y un debate que empieza a ser nacional entre la ley nacional y las leyes provinciales de qué pasa cuando uno cambia de género posterior a una condena. Es que este caso además provocó un cambio, ¿no es cierto?, de parte de esa legislación que existe, porque ahora ya no se pueden cambiar de género una vez que están condenados a partir de este caso. Presidencial. Eso no significa que no se pueda, significa que hay que judicializar, si estás privado o privada de tu libertad, la transición de género, porque un decreto presidencial, como todo el mundo sabe, no tiene fuerza de ley, es un decreto presidencial, pero es un decreto que Milei saca con otro decreto cuando amputa, después de su conferencia en Davos, en enero de este año, 2 artículos de la Ley de Identidad de Género: el tratamiento hormonal para infancias y adolescencias trans y la situación de las personas trans que se usó esto, de la libertad. Que lo usaron efectivamente, se usó estratégicamente esto. Que es un caso terrible, que ahora vamos a ir a fondo porque no se puede entender. O sea, se usa por la indignación que genera socialmente. Sí, la primera indignación, vamos a ver el informe primero, pero la primera indignación debería ser, una vez más, que dentro de las prisiones se siguen cometiendo delitos, no importa si los cometen Claro, ¿y cómo hombres, se juzgan mujeres, esos delitos? O personas trans. Adentro de las prisiones se cometen delitos. Esta es la primera noticia. Las 7 mujeres que no fue noticia, ahí. ¿no? Absolutamente. Vamos al informe. Gabriel Fernández ingresó a la cárcel de Bauer, Córdoba, en octubre del año 2016 para cumplir una condena de 3 años por violencia de género, lesiones y privación ilegítima de la libertad. La víctima había sido su expareja. Ya en reclusión a fines de 2018, Fernández manifestó ante el Poder Judicial que se autopercibía mujer y solicitó el reconocimiento de su identidad de género. La justicia aprobó el traslado y fue transferido bajo un nuevo nombre, el de Gabriela Nair Fernández, al pabellón femenino del mismo penal. Luego del traslado, la situación en ese pabellón se tornó violenta. 7 mujeres lo denunciaron por violación. La investigación reveló que al momento de los episodios, Fernández sabía que era portador de sífilis, lo que agravó aún más las imputaciones judiciales. Tuvimos un problema, se nos congeló ahí. ¿Hiciste una expresión, Franco? Algo estaba mal en el informe. No pasa nada, no. Quiero decir que las infecciones de transmisión sexual, como pueden ser VIH, sífilis, gonorrea, hepatitis B, no transforman a nadie en portador, como si fuera un portador de armas. En todo caso, ni tampoco provocan contagio. Son, en todo caso, infecciones que se pueden transmitir, no contagiar. Transmitir de un cuerpo a otro, de una persona a otra, y no convierten a nadie, repito, en portadores. Se trabajó y mucho. Pero en esta línea judicial es un agravante. Sí, ¿cómo? Es un agravante, pero bueno, a veces me gusta yo aprender cómo comunicar determinadas informaciones. Por eso me parecía interesante. Cuando vi tu cara dije, bueno, algo estaba mal en la manera que lo estábamos diciendo. Hubo un trabajo de décadas para que esto no fuera así, pero efectivamente, de vuelta, pongamos el foco en el Estado y en el servicio penitenciario. Tampoco está garantizando el acceso integral a la salud de las personas
personas que sí efectivamente están, porque no debería haber ni transmisión de sífilis, que hay brote en la Argentina, pero de esto no se habla nunca. Dicho sea de paso, hay brote de sífilis permanentemente. Porque además no se usan preservativos. Porque además no se usan preservativos ni el Estado. Ni hay campañas para que... Exactamente, ni hay suficiente cantidad de preservativos por parte de los estados en general y del Estado Nacional. Bueno, es un tema gigante, pero a mí digo, la historia de este caso puntual, de este sujeto que antes era Gabriel, a mí me recuerda, Mariana, a algo que ocurrió cuando la Ley de Identidad de Género salió en 2012, fue de hecho aprobada por el Congreso de la Nación, que fue una jubilación. En el norte del país, alguien transiciona de hombre a mujer para poder jubilarse antes. Y en ese momento, esa noticia que fue muy tratada en los medios de comunicación, en otro contexto histórico, en otra Argentina, también fue usada de manera contraria al espíritu de la ley. Ojo que va a haber un montón de avivados que van a transicionar antes para poder jubilarse antes y dejar de trabajar. Bueno, esta historia tuvo el desenlace que ya comentamos respecto del decreto presidencial e ilumina la situación para mí, no solamente de las víctimas en general del servicio penitenciario que están encima de estar privadas de su libertad, aunque han cometido delitos y en muchos casos, por supuesto, con sentencia firme, en otros no. Quiero decir, en algunos casos prisión preventiva, en otros no. En muchos casos prisión preventiva, 47% de los presos del país tiene prisión preventiva a propósito de Morena, es un porcentaje altísimo. Lo que quiero decir es que las personas trans que están privadas de su libertad viven en condiciones más inhumanas que el resto de las personas que están privadas de su libertad. Yo eso lo entiendo y es un tema. Ahora, es un tema. Acá yo ni siquiera le creo a esta persona que quisiera transicionar. Bueno, o sea, a ver, es como que me parece que a la vista de lo que hizo, ¿no? O sea, me parece que estamos hablando de una persona violenta que buscó todas las posibilidades que tenía a su alcance para... Sí, no, yo totalmente de acuerdo que ese es un caso puntual que para mí es una excepción que confirma la regla y concordo con Franco cuando dice que el decreto, que fue un decreto oportunista en realidad, porque era un decreto que representa un retroceso con relación a una legislación que era avanzada y que estaba... conforme todas las convenciones internacionales de derechos humanos. Lo que pasa es que generó tanta bronca todo esto que se subieron a eso y aprovecharon. Ahora, Leandro, quiero tu opinión de un caso, o sea, es tremendo. Están tomando el pelo, Mariana, pero sí, es obvio que nos están tomando el pelo. Nos está tomando el pelo el servicio penitenciario cuando pone, por más que uno transicione, no se ubican en el mismo pabellón a las mujeres o a los hombres. Sobre todo por lo que está contando Franco, ¿no? Lo mal que la pasan. Hay poquitas unidades penitenciarias, Leandro lo sabe muy bien, en el país. Por ejemplo, tengo puntualizadas las de provincia de Buenos Aires, que tienen pabellones especiales para personas trans. Y esto es importante que haya pabellones especiales para personas trans, porque precisamente en contra de esta historia, en general son víctimas de hostigamiento, de persecución, de violencia permanente en el interior de las cárceles, las personas trans. Por eso, por ejemplo, hay un pabellón en Florencio Varela, otro en Sierra Chica. O sea, que esto fue una excepción que y las mujeres también están separadas de los... O sea, no se juntan. Ahora, el primer error fue ese. Claro, y los abusadores y violadores también están separados. Perdón, ¿cuántos casos hay? Mi pregunta es, este caso con abusos fue una excepción. ¿Cuántos casos hay de hombres condenados que después de la condena deciden transicionar y son cambiados de pabellón? No, tampoco es... Está el de los monos que hizo eso ahora para conseguir un beneficio también. Por eso, pero no sabía. Acá la discusión para mí es justamente esto como recurso para que me cambien de cárcel. Es que no debiera pasar, porque uno puede transicionar, pero en todo caso... El mejor beneficio, ponele, que podría conseguir es ser aislado de la población en la que está. Pero en ningún caso a alguien que transicione de un género al otro se lo podría ubicar con las personas que son del otro género y que no transicionaron. En todo caso tendría que estar con personas que transicionaron o separada del resto de la población. Perdón, esto es lo que exigen organismos internacionales desde hace tiempo. Esto es lo correcto, esto es lo que debería suceder. Esto es lo que dice la Corte Interamericana de Derechos Humanos. Y lo que deben hacer los servicios penitenciarios. También dicen que tienen que traer colchones los presos, ¿no? Porque bueno, estamos hablando esto de es una bastante situación más de las sencillo. Cárceles. Lo que pasa es que no hay tantas personas que transicionen en las cárceles. En total, en todo el sistema penitenciario, creo que no llegan a los 200, 250 personas. O sea, se podría ordenar, no es que es tan complejo. Y además, si alguien ya se
llegó transicionado, si alguien ya cambió el género antes de ingresar a la prisión, es una cosa. Ahora, si ese proceso se da cuando uno está preso, hay un reglamento también del Servicio Penitenciario Federal que obliga a realizar pericias psicológicas complejas para entender que es una transición. Eso hubiera salido en una sincera, el nivel de no violencia de esta persona. Pero acá, ¿no? el Servicio Penitenciario, cuando autoriza eso, es parte del problema que sucedió, cómplice de las 7 violaciones.